Hola chicos, ¿cómo están? Hoy nos encontramos nuevamente para una actividad de administración. Vamos a reforzar y a tener un ejemplo más de las actividades sobre el tema del enfoque sistémico de las organizaciones. ¿Sí? Yo les voy a subir por el grupo de WhatsApp una empresa que encontré para que puedan ver y practicar nuevamente el enfoque sistémico, determinando qué es las entradas que puede tener esta empresa, ¿sí? Todas aquellas materias primas, el capital humano, ¿sí? La información, de dónde obtiene la información necesaria para para poder desarrollar este producto, y también todo lo que sea entrada de esta organización. Hay veces que el proveedor, fundamentalmente, me consultan dónde lo puedo sacar, ¿sí? O si no está específicamente puesto en el texto. Bueno, estos textos, como son casos reales, generalmente lo deja a supuestos que podemos establecer. Pero para eso tenemos que entender, como siempre digo, el concepto. Una vez entendido ese concepto teórico, nosotros tenemos que saber cómo aplicarlo. Yo les voy a dar este ejercicio, ¿sí? Se los voy a subir al grupo de WhatsApp, y ustedes van a tener que resolver las mismas actividades de la página 55 a 57, ¿sí? De la página 55 a 57 es la primera actividad. Como hicimos el caso de la estampería, las mismas actividades, pero para el caso de esta panadería y pastelería, los alacranes, ¿sí? Este ejercicio, obviamente las que dicen, por ejemplo, responda brevemente qué es una entrada, esa no es necesario que la realicen, ¿sí? O cuando preguntan qué es el proceso. Bueno, esas que son teóricas no tienen que hacerlas, sino las que son aplicadas a la empresa. Panadería y pastelería Los Alacranes fue creada hace 10 años con la finalidad de vender diferentes productos de comida para el fortalecimiento de toda la familia argentina. El capital que cuentan para comenzar la empresa lo obtienen de una herencia familiar. Sus fundadores son los hermanos Franco y Gastón González. Generalidades de la empresa. Nombre de la empresa: Panadería y Pastelería Los Alacranes. Su misión: la panadería y pastelería Los Alacranes es un establecimiento comercial que ofrece a sus clientes un servicio rápido y amigable de deliciosos panes, saladitos y dulces, recién preparada en un ambiente limpio de trabajo con experiencia interesante a un precio justo. Esa es su misión, siempre recordando el concepto de misión, de lo que quiere ser la empresa, ¿sí? Su gran objetivo, más allá que después podemos establecer objetivos particulares, pero a lo que quiere llegar a ser la empresa. La visión es cómo se quiere ver. Ser una empresa de pastelería y de calidad, ser una panadería y pastelería de calidad, además de un lugar preferencial de todos sus clientes para obtener sus productos de manera favorita para disfrutarlos en familia. Ese producto que nosotros queremos llegar, ¿sí? Es el lugar o esas características a las que queremos llegar a ser. Esa es la visión. Sus valores: excelencia en calidad, servicio y limpieza, pasión en satisfacer al 100% de nuestros clientes, liderazgo a través del ejemplo y la motivación, compromiso en desarrollar gente con talento, perseverancia en superarnos constantemente, integridad en cada una de nuestras acciones, trabajo en equipo, unir fuerzas con un objetivo común, comunicación, diálogo abierto y efectivo, diversión, disfrutamos de lo que hacemos, confianza, inspiración, inspirando confianza y seguridad. Un poco los valores, esto generalmente en algunas empresas se establece
La misión, la visión y los objetivos sí, es algo que tienen que saber. A lo largo del cuadernillo vamos viendo estos conceptos, son propios de la administración, ahora están bien marcados en el texto, pero generalmente otra de las preguntas que le pueden hacer es identificar la misión y la visión o a su vez establecer una misión y visión. Por eso deben saber la diferencia que existe entre los dos conceptos. Su historia, dice el texto, en el año 2000 fue creada la panadería y pastelería que luego fue legalizada como una empresa el 25 de marzo de 2006 con el nombre de Panadería y Pastelería Los Alacranes. Las características de la empresa, dice, se caracteriza por ser una empresa destinada a las necesidades de su cliente. Al ponerla en práctica requiere un mejor esfuerzo de calidad de sus productos, en sus productos tiene que ser. El objetivo para lograr de sus secretos es ser líderes y satisfacer al cliente al brindarle la mejor calidad de servicio. Dice también, la calidad de la panadería y pastelería es conocida nacionalmente por cumplir las expectativas, por mejorar el día a día de sus productos y por sus estrategias desarrolladas para el tratamiento y conservación de los alimentos. Las especificaciones de su proceso productivo. Está bastante sencillo en el caso de que encontré un ejemplo donde está bien separadas las partes de la empresa. En este punto se mantendrá total cuidado, pues la materia prima, harina, principal insumo de nuestro producto, no podrá tener contacto directo con el ambiente. Es decir, en el proceso de descargue los sacos harineros no podrán romperse. Así eliminaremos la aparición de ratones y polillas en nuestra bodega de almacenamiento, ni menos a que la harina se humedezca. Al retirar los sacos harineros de nuestra bodega para iniciar con el proceso productivo, es necesario que se supervisen los sacos de manera que ninguno se haya roto y apolillado. Al abrirlo es totalmente necesario que se haga con gran cuidado, de forma en que no quede alguna hilacha de tejido del saco de la harina, pues ésta fácilmente podría entrar en las fases siguientes del proceso y aparecer en el producto final. En esta etapa la harina es vaciada dentro de una máquina revolvedora. La cantidad dependerá de los niveles de producción alcanzados. Normalmente esta máquina es capaz de contener un quintal, es decir, un saco u 80 kilogramos de harina. En esta fase se le agrega el agua y los demás aditivos, sal, levadura, grasa, en su proporción justa. Para un quintal la proporción de los aditivos es la siguiente. La cantidad de agua que se le adhiere representa un 50-60% del total de la harina vaciada. Todos estos insumos son revueltos a velocidad constante hasta que la masa adquiera una consistencia pastosa. En esta fase se hace pasar la masa por una máquina aplanadora, de manera tal que la masa pueda ser estirada y alcance un grosor para el corte apropiado. En esta etapa del proceso, el maestro panadero debe añadir harina cruda a la masa y a los rodillos de la máquina de manera que la masa no se pegue a ellos. Una vez estirada la masa, esta se debe tomar con total cuidado para posteriormente dejarla sobre el mesón en el cual se hará el cortado. El proceso de corte se hace sobre un mesón de madera limpio y en excelentes condiciones. El corte se realiza con moldes metálicos. El maestro panadero solo tiene que cargar o golpear respectivo molde sobre la masa. La velocidad de corte dependerá de la experiencia de dicho maestro. Posteriormente al corte, las ayuyas, que entiendo y aclaro que deben ser esos pequeños bollos de masa, serán depositadas en una bandeja metálica para su posterior proceso de cocción. En esta etapa, las bandejas llenas son depositadas en un horno a temperatura de 220 grados. En el caso de las marraquetas, la temperatura debe ser de 180 grados. El proceso de cocción es del orden de los 13 a 15 minutos. Es importante señalar que existe variedades de hornos: el chileno, que es un horno a leña, el horno a gas y el horno eléctrico respectivamente.
El de mejor calidad es el chileno, pues el pan queda de un color más tostado y más crujiente. Una vez cocido el pan, es sacado del horno y vaciado a unos canastos de mimbre bien aireados de manera tal que el pan por falta de aire no transpire y se humedezca. Si esto sucede, el pan perderá sus propiedades, no quedarán crujientes, sino más bien blando y latibudo. Una vez en los canastos, el pan es trasladado a las respectivas cajoneras del lugar donde es comercializado. Normalmente la producción del pan es en el mismo lugar de venta. Todos los meses el encargado de venta y distribución en panadería se pone en contacto con sus principales clientes para ofrecer nuevas promociones o actualizar precios. Los clientes a su vez le comentan si existen disconformidades en el producto o en los tiempos de entrega. Este es el texto que pude preparar. Hay algunas cosas que recorté para que no se hiciera tan extenso el caso. Y ustedes deberían indicar cuáles son sus entradas. Como hicimos anteriormente en los otros casos, yo les voy a nombrar algunos, los que pude identificar yo para que los tomen por ejemplo, y después ustedes tienen que identificar o proporcionar algún otro dato, alguna otra resolución, ¿sí? Recuerden que no todos los conceptos los van a encontrar exclusivamente en el texto, sino que van a encontrarlos bajo o los pueden colocar bajo supuestos. Los supuestos tampoco pueden ser muy extraños al texto, sino que tiene que estar relacionado, tiene que estar posiblemente que se pueda incluir en la empresa. Por eso tienen que leer todo el texto, aunque son 3 hojas, aunque sea un poco largo, son 3 hojas y deben interiorizarse en esta empresa, ¿sí? Para poder realizar algún supuesto. En las entradas, obviamente las materias primas, los insumos, ya nombramos la harina, ¿sí? ¿Quién podría ser su proveedor? Pureza, ¿sí? La marca de harina. Obviamente tiene sal, levadura, y pueden buscar los proveedores que puedan llegar a proporcionar. Yo encontré Celusal en el caso de la sal. Luego tiene instalaciones y maquinarias. ¿Qué maquinarias nombra el texto que tiene? Tiene una amasadora, ¿sí? En el caso de los proveedores, eso lo pueden repetir, algún taller que realice estas máquinas. Obviamente tiene una máquina aplanadora, ¿sí? Ya tiene 2 instrumentos. Un supuesto que pueden llegar a establecer, que por ejemplo a mí se me ocurrió, o casi siempre funciona, para facturar, para tener el orden de sus clientes. Sí o sí necesitan una computadora. Hoy por hoy no existe, creo, ninguna empresa que no tenga al menos en su administración una computadora. Entonces, eso también lo pueden tomar como una instalación o una maquinaria, ¿sí? Un proveedor, siempre ponemos algún Musimundo, Frávega, alguna empresa que venda computadoras. Había marcado el horno también como otro elemento de capital. Esos son elementos importantes. Por eso les digo siempre de interiorizarse con esta empresa y suponer algunos datos. El horno, algún también taller que realice este tipo de maquinaria, ¿sí? Podrían llegar a poner también las estanterías. Imagínense o piensen en las panaderías que han ido. El pan no está en una bolsa puesto en el piso. En algunos lugares tienen cajones, tienen estanterías. Bueno, eso también puede ser puede formar parte de las instalaciones. Relaciónenlo también con la contabilidad. ¿A qué denominan instalaciones ustedes? A una estantería, a un mueble, ¿sí? Al mesón donde se realiza el corte de la masa, ¿sí? Son todas cosas que tienen que aprender a relacionar, tanto de administración como de contabilidad. El personal, nada dice del personal, ¿sí? Entonces acá podemos establecer un supuesto. Algunos pueden poner 10 empleados, algunos pueden poner 12 empleados, habla de los fundadores, ¿sí? Pero no dice más nada, entonces ahí pueden colocar el supuesto de cuántos empleados quieren tener, ¿sí? Nos preguntan el capital. El capital sí hay algo marcado donde en el primer párrafo habla de
una herencia familiar. Estas dos personas, estos dos hermanos, reciben una herencia y deciden formar una panadería. Ese sería el capital. Los servicios básicos, ubíquenla en el departamento que quieran, sepan que agua necesariamente tienen, gas, porque tienen un horno, teléfono, todo el mundo, todas las empresas tienen teléfono, electricidad, por supuesto, y colocan el proveedor, Ecogas, Telefónica, Cooperativa de Luz, ¿sí? Que pueda corresponder. Sistemas de información, ¿de dónde obtienen la información? Evidentemente alguna capacitación, algún panadero especializado lo tiene, ¿sí? Esa es una información, una entrada, porque alguien tiene que dirigir este proceso. Entonces, esa educación o esa práctica la pueden colocar como sistema de información. ¿Y desde dónde también obtienen información de sus clientes? En el último párrafo habla de que el personal o el encargado de ventas se comunica con los principales clientes. También lo pueden colocar como sistema de información. Esas serían las entradas. Todo lo que yo necesito para poder hacerlo, para poder desarrollar este producto. Es importante también que entiendan, o el sentido de este ejercicio es buscar otro proceso, otro producto. En los servicios es un poco más difícil, pero otro producto que es bastante secuencial. Por eso, cuando ahora veamos el proceso, está bien marcado todas las etapas que debe realizar este producto, ¿sí? Originalmente, o el primer paso es el volcado de la harina, de su producto principal, de su materia prima principal, ¿sí? Ahí habla de que vuelcan harina, de que cuidan, que no tenga pérdidas, que no se apolille. Cuidan y recuerden cuál es uno de sus valores o uno de sus de una parte de su misión. Dice, un ambiente limpio, siempre aclara el tema de la limpieza. Las panaderías generalmente son lugares donde no se respeta mucho eso, o al contrario, se busca hacerlo porque es un producto de primera necesidad, que obviamente todos queremos que sea lo más puro y lo más limpio posible. Bueno, se vuelca la harina, después se revuelve, ¿sí? Ingresa a la máquina revolvedora, segundo paso, o yo lo marqué así, ustedes lo pueden o agrupar o desagregar, ¿sí? Dividirlo en más pasos. Se le agregan los otros aditivos, el agua, la sal, la levadura, la grasa. Luego se pasa por una máquina aplanadora, se estira la masa y luego se coloca en ese mesón para realizar los cortes. Ahí vamos también a diferir de acuerdo al producto que vamos a hacer. Habla de panadería y pastelería, así que supongo que también tendrán tortas, facturas u otros elementos derivados de la masa. Puede ser masita, no sé, no lo aclara, lo pueden suponer, pero que la masa va a depender del producto final. Seguramente no es la misma masa la del pan que la de las tortas, la del pan que la de las facturas. Entonces, eso también pueden aclararlo en el proceso. Se realizan los cortes, también va a depender del producto final que se quiera llegar, y luego se los cocina, ¿sí? Aclara un poco lo de las temperaturas, distintas temperaturas de acuerdo al producto que vamos a realizar, y luego ese producto ya cocido se pone en canastos y se lleva al mostrador. Ese sería el proceso, las distintas etapas que ustedes tienen que marcar, las distintas actividades que se dan dentro de la etapa del proceso para poder llegar al producto final. ¿Cuál es el producto final? ¿Cuál es la salida? Son los panes, y después no aclara, habla de marraquetas, pero no aclara si qué otras pastelerías o qué otros pasteles producen. Bueno, lo pueden suponer qué otras salidas tienen. Es entregado a sus clientes, habla de un lugar, un mostrador, y al final, en el último párrafo, también habla de los tiempos de entrega, por lo que se supone que pueden hacer o encargos y a retirar en la panadería, o puede ser que también distribuya pan, otro de los supuestos que pueden establecer. Eso habla también de los clientes, pueden ser clientes individuales, familias, o también pueden ser otras panaderías, ¿sí? Porque generalmente las panaderías que producen
pueden venderle a otras panaderías o a otros puestos, a un supermercado, a otro negocio, ¿sí? A un negocio de barrio que después va a vender su pan. Entonces, ahí pueden, ya que el texto no aclara bien cuáles pueden ser sus clientes, pueden aclararlos y sobre todo no pongan kiosco o supermercado, pongan bajo qué supuesto. Bueno, entrega a los kioscos al kiosco de barrio y los revende. Tiene una concesión o es el principal vendedor de un supermercado, ¿sí? A un supermercado. Entonces, esos supuestos deben aclararlos también. Y dice la consigna también de 4 ejemplos de la información que la empresa puede obtener de la retroalimentación. Bueno, este también lo habíamos aclarado en el ejercicio pasado. Los ejemplos no habla de cómo los obtiene, sino cuáles pueden ser las respuestas de ese encargado de ventas que se comunica con los clientes. Puede recibir que el producto es muy bueno, puede recibir que se demoraron en su entrega, puede recibir que habíamos hecho un encargo y no cumplió con la cantidad especificada. Entonces, de 4 ejemplos de la retroalimentación. Y luego tienen que poner el proceso en un esquema. El esquema es bastante sencillo, siempre aclaren, pero siempre aclaren el tema de que los clientes realizan la retroalimentación, por eso está el cliente conectado con las entradas. Todo lo que nos diga el cliente, reclamos, cosas positivas, observaciones, quejas, todo lo que nos dé el cliente nos tiene que servir para la retroalimentación, para nuestra entrada, para ver, cumplir con nuestro producto, cumplir con nuestro proceso, o en qué fallamos o mejor dicho, en qué fallamos y por eso el cliente se quejó. ¿Sí? No tomamos bien el pedido, no cumplimos con la compra de materias primas, nos falló en una parte el proceso. Bueno, entonces toda esa retroalimentación que obtenemos del cliente nos sirve y debemos implementarla en nuestra entrada. Por eso la retroalimentación se conecta con la primera etapa, con las entradas de información. Este ejercicio no me lo tienen que entregar, no lo tienen que enviar por correo, simplemente lo tienen que resolver y las dudas las vemos por el grupo de WhatsApp. Hasta la próxima clase, nos vemos.